¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Podcast Midot. Yo soy Iraís y en esta ocasión queremos dedicar este capítulo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Para ello tenemos una gran invitada para poder platicar sobre cómo ha sido su experiencia en el campo, en la industria y sobre todo conocer retos que también enfrentamos o seguimos enfrentando a las mujeres en este camino. Para ello hoy tenemos como invitada a Mariana García. Mariana actualmente es gerente de calidad, seguridad y medio ambiente en Sepcom. Es una empresa que tiene presencia en Perú, Bolivia, Argentina y próximamente abrirá campo en Ecuador. Entonces, sin más preámbulo, Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes, Iraís, por el detalle de invitarme a su podcast. No, muchas gracias, Mariana, al contrario, porque nos parecía un espacio importante en este mes platicar y qué mejor que esta sinergia, ¿verdad?, entre dos mujeres y un poco conversar, ¿no? ¿Qué cosas atravesamos? Si seguimos atravesando o no, porque si bien el Día Internacional de la Mujer está muy politizado, sí creo que es un momento para reflexionar si es que sí tenemos o sí seguimos enfrentando retos aún en esta actualidad, Mariana. Así es. De hecho, sí, hay retos, pues, ¿no? Imposible que no. Creo que estamos en todo un proceso de evolución, en todo caso, ¿no? De cambio. Sí, es correcto. Estamos en ese proceso. Y para abrir campo a nuestra conversación, Mariana, pues bueno, primero, hablábamos de que tú hoy estás como gerente de seguridad, calidad y medio ambiente con una responsabilidad muy grande. Entonces, algo que quisiera preguntarte de inicio es ¿qué te inspiró y qué te generó interés de trabajar en la industria? ¿Cómo fue que se despertó ese interés para ti? Bueno, a ver, para responder esa pregunta tendría que partir de hace 22 años atrás. Yo empecé en esta industria, salí apenas de la universidad y apenas iniciaba, comencé a postular a una serie de compañías, de empresas, y me di con la ingrata sorpresa de que en 2 entrevistas que tuve me dijeron, bueno, bien por tus estudios, la universidad que has cursado, pero aquí no contratamos mujeres. Entonces yo decía, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué me entrevistan en primer lugar, no? Uh-huh. Si acá no contratamos mujeres porque no es un tema de discriminación, me decían. Solo que, como acá todos somos hombres, tener una mujer implicaría que nuestra infraestructura cambiaría, ¿no? Tendríamos que considerar cosas que jamás hemos considerado para poder contratar a una mujer. Por tanto, decidimos no complicarnos con eso. Entonces, gracias por tu tiempo y adiós, ¿no? Me pasó con 2 empresas grandes, ¿no? Entonces, yo decía, ¿qué pasó? De pronto me equivoqué, ¿no? En mi decisión de estudiar ingeniería de higiene y seguridad industrial, ¿dónde estoy ingresando, no? Esos primeros meses fueron difíciles porque no conseguía, de hecho, mi primer trabajo, mi primera oportunidad laboral. Uh-huh. Y hasta que de pronto, y debe ser un tema del destino, Dios y demás, encontré mi primer trabajo en el proyecto más grande que se daba en el Perú en ese momento, el proyecto Camisea, ¿no? En este proyecto tampoco consideraban prácticamente mujeres en el sector, ¿no? Y fue casi como un experimento que ellos quisieron hacer, porque resulta que entre la empresa cliente que hacía el proyecto o que en este caso administraba el proyecto y la empresa que ejecutaba el proyecto, había muchos roces, ¿no? Entonces ellos dijeron, a ver, ¿qué pasa si colocamos a una mujer? Era un experimento, ¿ah? Colocamos a una mujer y de repente estos roces que hay entre tanto hombre que hay en este proyecto baja de alguna manera, ¿no? Entonces, y eso me lo explicó la persona que me entrevistó en ese momento y me dijo, bueno, de verdad que estamos apostando porque la posibilidad de repente de tener una mujer allí podría ser más llevadera
la relación tan tensa que hoy día existe entre la empresa cliente y la empresa contratista, ¿no? Entonces, bueno, dije yo, ¿no? Y estaba saliendo de la universidad únicamente. Y bueno, tuvimos la entrevista y demás, y me dijeron, bueno, has quedado aceptada, empiezas a trabajar con nosotros, ¿no? En ese momento, con un sueldo que yo ni siquiera había imaginado en poder ganar, porque pues recién egresada apenas y esperaba que me pagaran como practicante. Pero no fue así, empecé ganando como una profesional más, ¿no? Y si bien en una posición menor, porque era un puesto más de asistente, ingresé. Y efectivamente en todo lo que es seguridad, salud y medio ambiente comencé a hacer como el nexo entre la gestión del cliente y la gestión del contratista, ¿no? Y era una gestión como, pues de hecho, debo haberlo hecho bien en ese momento porque bueno, la relación sí mejoró, ¿no? Era más cordial, no era tan al choque, ¿no? Y fue duro para mí por el lado de que era la única mujer en el campamento y eran 1.500 señores de todas partes del mundo, porque en el Perú en ese momento no conocíamos de gas, ¿no? Era la primera vez que se estaba haciendo un proyecto de este tipo, entonces no teníamos ni siquiera personal obrero con algún tipo de conocimiento en gas. Entonces vino mucho personal extranjero, argentino, mucho argentino, boliviano, porque en Bolivia ya tenían bastante experiencia, mexicano, italianos y demás, ¿no? Había muchísima gente, pero todos eran hombres. Ajá. No había mujeres, ¿no? Uh-huh. Incluso yo fui y no había tampoco una estructura específica para mujeres, ¿no? Dentro de un módulo donde dormían un montón de ingenieros, bueno, una habitación era mía, ¿no? O sea, no había nada en particular, ¿no? Tuve yo creo que la suerte de que al ser la única mujer, de alguna manera se me abrieron oportunidades diferentes que al resto, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo decían, bueno, pero si ya está ahí Mariana, tenemos un tema con una comunidad, vamos con ella, porque querían como que también ahí la relación fuera como más suave, ¿no? Y ya me llevaban a la comunidad. Ah, pero que Mariana también conozca los pozos. Ok, y entonces Mariana estaba viajando a los pozos. Entonces, viajando mucho más y conociendo mucho más del proyecto que los mismos ingenieros que estaban ya ahí 2-3 años atrás, ¿no? Entonces, yo decía, me acuerdo esto como una anécdota. Ajá. En las tardes terminaba mi trabajo y me iba a correr. A mí me gusta mucho el deporte. Me iba a correr y mientras corría y es selva, ¿no? Corría por ahí y decía, ¿y me pagan por estar acá? Me parece increíble. Me parece increíble, de verdad. Me gustaba el trabajo y se desarrollaba súper bien y demás, así que así empecé. Casi no lo decidí, se dio y a Dios gracias se dio, ¿no? Bueno, pero este camino que recorriste de buscar, los primeros retos los enfrentaste en buscar una oportunidad y sí hubo algo tangible que te dijo no porque eres mujer al principio, sí, ¿no? Claro. Y ahora tú decías algo importante, y lo voy a citar más o menos como lo dijiste, debía haber hecho algo bien, ¿no? Para que se fueran dando las cosas, pero esto... respondiste parte de mi siguiente pregunta en este discurso, porque el primer reto fue llegar, y ya estando ahí, Mariana, hay dos cosas, ¿no? O sea, ¿qué retos ahora enfrentaste ya directamente en la actividad, ¿no? Algo, si fue algún reto que dijiste, ay, o sea, ¿no? ¿Qué tropiezos tuviste ya estando en la organización que finalmente apuntaba nuevamente a que eras mujer, y después qué descubriste que fue algo positivo también de tu llegada? Mencionaste algunas cosas como el trato más suave, ¿no? Evitar tener confrontaciones. ¿Qué notaste? Primero, un reto fuerte que hayas enfrentado, que digas, ay, no sé, si hubiera sido hombre no pasaría esto. Y dos, luego, ¿qué crees que sucedió algo? Claro, te escuchaba hablar y se me vino a la mente un ejemplo que de repente y
y termine siendo fuerte, ¿no? Pero si bien conocí el 99.9% de profesionales excelentes, siempre hay un detalle por ahí, ¿no? Yo era muy joven, inexperta y demás, inocente además, y tuve sí un caso casi de acoso que fue duro para mí, que pude ponerle freno rápido, y en ese tiempo recuerdo, yo ni siquiera lo relacioné con acoso, o sea, reaccionó más mi instinto de mujer y de protección a mí misma, pero yo en ese momento no pude calificarlo como acoso, ¿no? Creo que años después, ya cuando vino toda esta, en Perú, toda esta ola normativa y demás para el cuidado de la mujer, y yo me puse a pensar cuando leía y recibía las capacitaciones y demás, dije, mira caramba, yo sufrí de acoso en ese momento y no me había percatado que fue eso, ¿no? Pero sí, yo creo que eso fue algo que me marcó en ese momento. Dije, ¿por qué me tiene que pasar una cosa así a mí, no? Sí. O sea, quiero decir, porque eso puntualmente te diría sí, ¿no? Como que reflexionamos años después, ¿no? Ya cuando platicamos la experiencia decimos, ay no, pues sí fue acoso, ¿no? Yo misma de pronto, tú dices, ¿es en serio que estaba de alguna manera condicionada para avanzar hacia aquí o quedarme acá, ¿no? O sea, hay diferentes contextos, ¿no? En el que se da la parte del acoso, pero sí tiene razón, mientras lo estamos viviendo es difícil procesarlo, si sí es un tema de acoso o es algo natural por la personalidad de quien nos trata, ¿no? Entonces sí, cosas duras que llegan a pasar. Pero entonces, en ese sentido fue el reto más duro como mujer ahí que viviste, un tema de acoso. Claro, yo creo que sí, pero fue puntual, con una persona específica que a Dios gracias, con mi actitud, supo también alejarse y darse ¿no? O sea, respetar mi espacio, ¿no? Pero como te digo, fue totalmente instintivo, ¿no? Sí. De hecho, si hubiera tenido toda la información que tengo hoy, mi reacción también hubiera sido otra, hubiera sabido exactamente qué es lo que me estaba pasando y qué hacer, ir a un área determinada y demás, ¿no? Pero nada de eso ocurrió, pues, porque uno hacía lo que podía hacer. ¿Sabes que dijiste eso? Creo que ese punto es importante. Hoy estamos mucho más informadas, que creo que es parte de la evolución, que tú decías, y el proceso de evolución en el que estamos como sociedad, donde estar mejor informadas nos hace ver cuándo se están vulnerando nuestros derechos y cuándo no, ¿no? Porque si no, lo ves natural, ¿no? O sea, tomas un rol pasivo de mujer y esto es natural que me pase y de pronto dices, no, o sea, no es aceptable y hoy podríamos pararlo y de hecho, pues podría decir que hasta tenemos mayor soporte, ¿no, Mariana? Para poder reportar algo así, porque... Sí, y no solo algo así, sino a veces en el día a día ocurren un montón de cosas que hoy ya llaman mi atención, ¿no? Por ejemplo, alguna vez, eso fue más adelante, escuchaba que cuando ya comenzaron a entrar más mujeres al proyecto y a este tipo de industria que es realmente muy machista, durante años se ha mantenido solo con hombres, cuando ingresaba una mujer se le decía ingresó una niña, o ingresó la chica, o ingresó, o sea, siempre con algo diminutivo, ¿no? O la señorita, ¿no? Pero cualquier hombre que ingresaba era el ingeniero, o era el señor tal, ¿no? Entonces, yo tampoco me percataba de eso, es más, creo que en algún momento hasta yo lo he dicho, no, sí, la niña tal, ¿no? Y después, claro, con la información me doy cuenta de, oye, sí, esos son comentarios sexistas, o sea, que no deberíamos llevar, de pronto, y no se hacen con tan mala intención, pero sí son marcados para las mujeres y no deberían ser así. O sea, tendríamos todos que hacer un esfuerzo para tratarnos de manera igualitaria a todos, ¿no?
Comenzando por las mujeres también, porque a veces nosotras también cometemos el error, ¿no? Sí, el error, digo, son varias cosas, de aceptarlo, ¿no? De nosotros también como mujeres, como tú dices, creo que también caemos en ese punto de separar, también ser sexistas en algún momento y no nos damos cuenta, ¿no? Sí, como dices, sí. ¿Verdad que sí? Ocurre. Sí, también podemos ser, duras con nosotras mismas en ese sentido. Y ahora, parte de las cosas, al ser un campo, porque lo vivo también de cerca, el tema de la seguridad, la industria particularmente, Mariana, ¿qué cosas crees que sí pueden ser como un factor o una fortaleza en el que, déjame llamarlo así, vamos a concluir si es así, como mujer, ¿qué aspectos damos positivos a la industria? ¿Qué cosas sí aportamos diferentes? ¿Crees tú que haya, desde tu experiencia, algo que sí que como mujeres aportamos de manera positiva que a lo mejor el hombre no? ¿O es también algo como un mito? Yo creo que la racionalidad. Yo creo que las mujeres tendemos a ser muchas veces más objetivas y más racionales, incluso en momentos de crisis, ¿no? Mientras a veces los hombres, y tampoco es para etiquetarlos, tienden a ser más impulsivos, ¿no? ¿Por qué digo esto? En los años de experiencia hemos visto accidentes y hemos analizado un montón de causalidades, ¿no? Y las empresas han hecho cambios y demás. Acá en el Perú, que somos un país mucho más minero que pegados a la industria del gas e hidrocarburos, teníamos un grado de sustentabilidad muy grande con los vehículos gigantes. No sé si los ubican. Estos vehículos son tan grandes, son pues para cargar toneladas y toneladas de tierra y poder hacer el proceso minero más sencillo, ¿no? Entonces, estas empresas tenían índices de sustentabilidad muy altos, accidentes, choques y demás, y cambiaron su fuerza laboral de hombres a mujeres, ¿no? Y hoy, que te diré, casi el 100% de mujeres son las que manejan los equipos más grandes del mundo acá en Perú, porque hay equipos gigantescos. La pala más grande del mundo está en el Perú. Entonces, y cuando se baja el operador es una chiquitita así de 1,50 m y la ves operando una pala de esa inmensidad, ¿no? Entonces, el índice de sustentabilidad bajó. ¿Por qué? Porque caemos menos, yo creo que en la complacencia, caemos menos en la rutina y mantenemos más en el tiempo el cuidado y la atención sobre lo que hacemos, ¿no? A veces nos pasa a todos los seres humanos que cuando hacemos lo mismo todos los días, pues caemos en una rutina que de pronto en el trabajo nos lleva a un accidente. Yo creo, y eso por estadísticas acá, que la mujer tiende menos a caer en esa rutina y en esa complacencia, ¿no? Me parece. Pero fíjate, ya saltamos a otro punto de cómo en la parte, ya no solo a nivel gestión, que es tu caso, Mariana, que ahorita platicaremos, pero en la parte operativa, ¿no? También cómo se ha resaltado el sumar mujeres. Sabes que, por ejemplo, acá en México, pasó que en algún momento en las gasolineras, no sé si pasa ya también en el Perú, las gasolineras, quienes despachan la gasolina y atienden, de pronto también por acá empezó a haber más mujeres, porque otra de las características que veían en las mujeres para ocupar esas posiciones es que son más íntegras, más honestas, ¿no? Se prestan menos a estos factores, ¿no? Como decías, de no caer, y lo pondría en el campo que pusiste de las complacencias, ¿no? Entonces esas son las características que también ha sumado a mujeres a otros campos que parecía que eran solo de hombres, ¿no? Por sus características. Claro, a veces existe el estereotipo de que, bueno, la mujer es como delicada, como que no podrá levantar peso, como que
Y entonces, por ejemplo, si volvemos a la industria en la que yo trabajo, hace años postuló una mujer soldadora. Y fue un escándalo en la oficina, ¿no? ¿Cómo se le ocurre a esta chica postular, ¿no? Yo le digo, pero si tiene todas las competencias, ella se ha graduado igual que los otros chicos, ha pasado por todas las evaluaciones, démosle la oportunidad, le dimos la oportunidad. Y se armó tan alboroto en campo que un poco que los chicos querían hablarle, porque digamos, tener a alguien tan en obra, mujer, fue un escándalo, pues, ¿no? Y fue tal el alboroto que decidieron retirarla. Y yo decía, ¿pero por qué la retiran? O sea, tendría que salir en todo caso, pues, el muchacho que generó el alboroto o lo que fuera, pero no ella. No, ella es la que genera el conflicto por ser mujer. Necesitamos tener tranquilidad acá. Entonces, fue medio pesado, ¿no? Después, claro, con los años, eso ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Y ya una mujer soldadora se ve en obra, y chicas operadoras de equipo se ven en obra y lo hacen muy bien. Y el tema ese de que ellas no cargan peso o no van a poder con la fuerza, eso es falso, porque finalmente a los soldadores les contratamos siempre un ayudante que los ayuda con el peso. Entonces yo digo, si él tiene un ayudante que lo ayuda con el peso, ella tiene que tener el mismo beneficio, y ya está, ¿no? Y con esos ejemplos que acabas de poner, Mariana, ¿qué más crees que haga falta? Y sobre todo en el campo industrial, que es en el que está como muy estereotipado, que es para hombres. ¿Qué crees que nos haga falta hacer para promover la igualdad de oportunidades como las que estás mencionando? Bueno, la parte legislativa yo creo que ya está ayudando hoy por hoy, ¿no? Ya hay más legislación que está protegiendo los derechos de las mujeres desde el tema salarial, ¿no? Porque había una gran desigualdad. Todavía yo creo que en el Perú hay una gran desigualdad en el tema salarial, pero es la legislación la que tiene que partir, digamos, o es la capaz de generar los lineamientos para que después decante en el resto de industrias y demás, no solamente la energética, en general, ¿no? Sí, porque sabes, ahora por la parte legislativa sí nos apoya, pero creo que esta parte, no sé, ahora en la organización en la que estás, no sé si te ha tocado vivir algún tipo de, no sé si programa o diferencias que hagan en las organizaciones, de manera que ya involucren más a mujeres, sumen más a mujeres, ¿no? Algún espacio, sobre todo en el campo, ¿no? Que a lo mejor como el que decías, ¿no? Y ahora para promover a una persona esta posición ya también tomamos en cuenta mujeres, ¿no? Y que haya sido una iniciativa de la propia organización. No sé si te ha tocado vivir algo así, algo que promueva la misma empresa. Claro, a ver, en mi experiencia, desde que yo entré hace 22 años, que era yo solita, ahora me da muchísimo gusto cuando voy a obra y veo supervisoras en obras civiles, chicas que ven comisionados y precomisionados, que son procesos de pruebas, chicas que están ya incursionando incluso ya en posiciones más altas, ¿no? Pero creo que nos falta a nosotras las mujeres atrevernos un poco más. Me ha pasado que entrevisto chicas súper bien, digamos, posicionadas en el mercado, que van a industrias de otro tipo, y cuando entran acá me dicen no hay forma, yo no puedo estar acá, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque sí es intimidante. El sector en el que estoy yo actualmente no trabaja en ciudades, trabaja en zonas remotas. Entonces tú vas y vives en esos lugares, vives en los campamentos, digamos, tienes que adherirte a veces o hacerte a situaciones que no son pues las más cómodas, y muchas mujeres tampoco estamos muy dispuestas a asumir eso, ¿no? Entonces sí nos falta atrevernos un poco más, ¿sí? ¿No?
Pero hay quienes, pues, cuando lo hacemos, vemos que da resultados, ¿no? En oficinas es más sencillo. Acá en la oficina en la que trabajo en Lima, de hecho, creo que somos 50-50 entre hombres y mujeres, ¿no? Y de repente hasta más mujeres. Pero en obra no, mira, en obra, a pesar de que han pasado los años, si llegamos al 10% de la fuerza laboral, solamente el 10% somos mujeres. Uh-huh. Sí. Sigue siendo la minoría, vamos avanzando, pero sigue siendo la minoría. Y ahora con esta incursión de las mujeres en la industria, con estas supervisoras que platicabas, las operadoras de este equipo pesado en las zonas mineras, ¿qué estereotipo crees que es el que estamos rompiendo al ver tú todas esas oportunidades? El hecho de que el tema de la fuerza física es relevante o importante. No es así. El tema de la fuerza física es totalmente relativa, ¿no? Porque ahora los equipos y las facilidades que existen, o sea, no obligan ni siquiera a un hombre a pasar por esos tipos de sacrificios, digamos. Ajá, sí, la misma tecnología ya nos está ayudando a estar en esa equidad, ¿no? En el tema de verdad que sí. De cargas, ajá, sí. Y sabes que, por ejemplo, también, como tú decías, ¿no? El tema de operar ciertos equipos, o sea, como que difícilmente en tractocamiones de pronto ya hay muchas mujeres operadoras también, ¿no? Uh-huh. Y el estereotipo de que no, este tipo de equipo solo es para hombres y de pronto esas cosas, esas barreras, el tema de habilidades, ¿no? O sea, que a lo mejor las mujeres no tenemos la habilidad de manejar o de operar un equipo mecánico, se ha ido también tumbando poco a poco con la experiencia. No sé, les debe pasar en México también, ¿no? Pero acá en el Perú ven una mujer manejando, o pasaba hace años, porque ahora ya son demasiadas, y había alguien que te gritaba, oye, vete a cocinar, ¿qué haces manejando un auto? ¿Sí? Entonces yo opté por, yo manejo con mis ventanas cerradas, mi aire acondicionado y mi música, y no me peleo con nadie, porque sí era muy agresivo de frente. Alguien veía, es una mujer en el volante, y bajaba su luna solo para gritarte alguna cosa, ¿no? Sí, sigue pasando en México. Tiene poco que tuve una conversación con compañeras que literal, o sea, solamente porque, no sé, te le cruzaste, tenías que ser mujer, ¿no? O sea, ya ese comentario despectivo sigue siendo ahí y encasillando en el tema de estereotipos, de pericia, de muchas cosas que rebasan solamente la parte práctica, ¿no? Sí, y es que en realidad parece más resaltante porque es el error de la mujer el que se resalta todo el tiempo, pero si tú te vas a ver las estadísticas reales de accidentes de tráfico, vas a ver que son siempre en mucha mayor proporción de hombres que de mujeres. Entonces dices, ¿qué pasó? ¿Quién se está equivocando más, no? Ahora, no es una competencia, ¿no? Yo creo que si bien estamos nosotras las mujeres luchando porque se respeten nuestros derechos y por entrar en el mundo laboral con las mismas condiciones que un hombre, no podemos pretender ser iguales, porque no somos iguales, biológicamente somos seres distintos. Entonces eso también se tiene que respetar, esa distancia se tiene que respetar, ¿no? Y tomar en cuenta también. Sí, sobre todo eso, no perder en ese sentido sí la diferencia que tenemos como seres humanos, y hay algo natural que es la parte biológica, que tiene obviamente sus puntos buenos, no sus puntos buenos y malos, simplemente por el tema biológico hay cosas en las que podemos involucrarnos y hay otras que no, o diferente, ¿no? Simplemente por la parte biológica. Sí, y precisamente desde la parte biológica, yo creo que un reto que hace más difícil nuestra incursión en todo este mundo laboral es el hecho de que nos convertimos en mamás, ¿no? Y yo he escuchado muchos comentarios, pero ¿qué edad tiene? No, podría ser embarazada, no la contrates porque no, nos complica, ¿no? Entonces, Dios mío, o sea, eso es parte de nuestra supervivencia como
como especie, ¿no? Entonces es algo que no deberíamos asumir como algo negativo, sino todo lo contrario, ¿no? Contratar a una mujer sí, pues implica el reto de asumir lo que implica cuando ella se convierte en mamá, ¿no? Exacto. Pero vale la pena finalmente, ¿no? Es una eso no la limita en competencias, en habilidades, ¿no? Es una condición biológica, natural, con la que debiéramos saber cómo incluir, ¿no? O sea, yo creo que hay tantos factores alrededor que sí, saber cómo involucrarlo o hacerlo parte de... Y oye, María, ahorita que hablamos, normalmente pasa, no sé si tú lo tengas, ¿tuviste alguna persona, mentor, alguien que te dijo, Mariana, en este camino, alguien que tú recuerdes que ha sido parte de tu trayectoria laboral, que te impulsó y te dio esa fuerza para estar hoy aquí hablando de 22 años de experiencia? Bueno, se me vienen a la mente varias personas que en determinado momento han sido apoyo y empuje desde la universidad, desde incluso antes de la universidad, cuando yo vengo de una ciudad pequeñita del interior del país, y cuando llegué a la capital para poder estudiar era durísimo porque el nivel de estudios que hay en el interior no es pues el mejor, ¿no? Entonces llegué y era terrible porque yo veía que me bombardeaban con un montón de conocimientos que yo no tenía, o sea, no me dieron todo eso en el colegio, entonces era horrible. Muchas veces vivía sola, entonces lo único que quería era agarrar mis cosas e irme corriendo a mi casa con mis padres de nuevo, ¿no? Y recuerdo profesores diciendo frases específicas de fortaleza que en su momento me ayudaron. Remontándonos un poco más al trabajo, recuerdo una situación específica en la que yo todavía, tenía el puesto de inspectora y había subido un poquito más en la organización, y me pusieron a un jefe que era un señor con muchos años de experiencia, pero que de alguna manera no le interesaba mucho el trabajo, y yo siempre he sido muy independiente, trabajo sola, a mí nunca he necesitado un jefe que me diga haz esto o haz aquello, yo hago mis cosas sola. Entonces me ponía a trabajar todos los días, y me acuerdo que tenía operaciones lejanas, entonces todos los días yo ya había hecho toda mi coordinación para subirme al bote a las 6 de la mañana en punto, me iba por Río, entregaba mis documentos y todo, porque en los sitios donde estaba no tenían computadoras, ni energía, ni nada, estábamos habilitando una zona totalmente virgen, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer gestión ahí? Yo les llevaba la gestión. Entonces me iba todos los días con mi bote, regresaba, tenía mis registros, tenía toda mi documentación ordenadita, ¿no? Entonces pasaron los meses y llegó uno de los gerentes de la empresa, el gerente de operaciones, y llamó a mi jefe y le comenzó a preguntar sobre la gestión de mi área, ¿no? Y mi jefe le decía, no, eso no está, no, eso no se hizo, no, eso tampoco existe, ¿no? Entonces me llaman a mí y el gerente de operaciones me dice, Mariana, ¿cómo es posible que en esta empresa no se haga esto, no se investiguen los accidentes, no se tengan constancias de esto y de aquello, ¿no? Entonces yo le digo, pero eso sí se hace. Vamos y le mostré todos mis registros, por supuesto que se hacen capacitaciones, por supuesto que se hacen investigaciones de accidentes, por supuesto que hacemos análisis de riesgos, y acá está, y acá está, y acá está, y acá está. Estaba todo hecho, ¿no? Entonces, al día siguiente despidieron a mi jefe, y el gerente de operaciones habló conmigo y me dijo, supongo que estás pensando que tú eres la nueva jefa. Y la verdad es que no se me había ocurrido, ¿eh? Pero me dijo, no te voy a poner en esa posición, porque si hoy te pongo en esa posición, te quemaría. Porque él es boliviano, lo veo hasta ahora, y me dijo, estás muy changuita, o muy, muy pequeña, ¿no? Muy inexperta, ¿no? Para decirlo más propiamente. Para ponerte en una posición tan alta donde de repente el cliente podría, digamos, arrasar contigo porque no tienes todavía la expertise necesaria. Recuerdo mucho eso. Uh-huh.
tenía toda la razón del mundo. A mí no se me había ocurrido, pero si él me hubiera puesto en esa posición en ese momento, sí me hubiera quemado y de repente yo no estaría en la posición en la que hoy estoy, ¿no? Yo necesitaba tener todavía más experiencia, más vivencia para llegar ahí. Así que esta persona de la que te hablo es una de las personas con las que más choco hasta el día de hoy. Discutimos mucho profesionalmente, pero nunca me voy a olvidar de esa lección que me dio en ese momento. Sí, porque finalmente, fíjate lo importante que es identificar los momentos también para crecer y de ahí yo creo que te anclaste, sí, lo que necesito es acumular, ¿no? Sumar más experiencias para poder enfrentar más retos después, ¿no? Así es. Es duro, pero sí, es una gran experiencia. Y ahora no sé si has tenido alguna experiencia o situación, Mariana, donde al momento tú de expresar alguna idea, ¿no? En algún foro, un grupo de decisiones importantes, ahora en la organización en la que estás, no sé si algo has notado que favorece también o prevalece al momento de ser mujer, al momento de expresar alguna idea en algún foro. ¿Has tenido algún reto o alguna situación exitosa al respecto? A ver, no puedo recordar una situación específica en ese sentido, no por el hecho solo de ser mujer. Yo creo que cuando tenemos las reuniones de alta gerencia en la organización, mi opinión es escuchada y es respetada. No por el hecho de ser mujer, creo que me he ganado con mucho esfuerzo una posición que todos respetan y consideran. Somos 6 gerentes de área, todos son hombres, todos son extranjeros, todos son 10 años mayores que yo, pero toman en cuenta mi opinión, como te digo, como profesional. Creo que me he ganado el respeto. Sí, eso habla de un punto muy importante, como hoy en ese sentido donde estás se ha logrado diluir el ser mujer, ser hombre de diferentes características, ¿no? Sí, para que la sociedad sí, incluso cuando salimos, por ejemplo, a una cena así de gerentes, al final terminamos siendo 8 porque somos 6 gerentes de área, el gerente general y el director ejecutivo. Entonces cuando salimos todos, la única mujer soy yo, ¿no? Y la conversación fluye totalmente, sin estereotipos, sin tapujos, sin tonterías. Sí, o sea, todos le entramos a la conversación de manera muy cómoda. Creo que ya nos conocemos lo suficiente en tantos años, ¿no? Ay, Mariana, y bueno, y como para ir cerrando, justo aprovechando este tema del liderazgo en el que estás, ¿tú crees, o más bien, cuáles crees tú que son las cualidades que puede aportar una mujer a posiciones de liderazgo y de gestión como las que tú has ocupado? Yo creo que es solamente una cuestión de decisión, de creérsela, que una es capaz, que el hecho de ser mujer no te hace menos, sí es diferente, pero no te hace menos en ninguna situación, no te quita ninguna posibilidad para ascender a un nuevo cargo o lo que fuera. Solamente hay que esforzarse bastante, hay que poner todo de sí, ¿no? Y ya, suficiente, creo sí. Yo. Es un trabajo muy propio, ¿no? Porque muchas veces estamos buscando que las soluciones vengan, que haya una ley que lo defina, que haya un programa en las organizaciones que lo defina, y tienes toda la razón. O sea, muchas veces el punto está en el que uno, lo mencionaste varias veces, de manera individual, yo creérmela, yo arriesgarme, yo aventarme y obviamente también enfrentar los retos que conlleva, ¿no? Pues quiero entrar en la industria, lo hago con los retos que esto implica, ¿no? Lo físico, el tipo de decisiones, el tipo de operación, ¿no? Hay mucho que hacer de manera individual, también querer hacerlo y no ponernos en una situación víctima, o sea, de víctimas donde por ser mujer tal vez no tengo estas oportunidades, ¿no? Sí, solo como ejemplo, hoy
nosotros tenemos una posición en mi área de asistentes de seguridad, ¿no? En este caso contratamos mujeres o hombres para esta posición sin ningún tipo de discriminación, porque en realidad solamente tienen que ser competentes en lo que les pedimos y se acabó. Tengo 3 ingenieras ambientales, súper competentes todas, incluso 2 de ellas, tú les pides un informe y un análisis y lo hacen de una manera muy prolija, muy bien hecha. Pero la tercera no solamente hace lo que le pides. Ella, yo digo, es un avión, porque ella va mucho más allá, no solo está esperando que le pidas hacer algo, ella está haciendo y viene y te da unas ideas y a mí me tienen loca, así loca, porque viene con una cosa y ya corrió con la otra y ya vio aquello, y mira, en la misma posición están las 2 asistentes en un proyecto y esta señorita, esta ingeniera ha salido del proyecto y es que es imposible no verla. Ya ha salido, la tengo aquí misma conmigo y ya interactúa con todas las gerencias, está viendo otros proyectos, le piden una presentación para esto y la tiene hecha perfecta, linda, y a la vez está corriendo con N cosas y ¿qué le parece si hacemos esto y aquello? Entonces, ves la diferencia en la misma posición, son las mismas oportunidades, pero ella está haciendo algo diferente. Exacto, creo que esa reflexión nos podemos llevar también de nosotras, buscar cosas diferentes, cada campo tiene que hacer lo suyo y nosotras desde manera individual hacer también lo que nos toca, ¿no? Buscar esas oportunidades. Así es. Y quitarnos el miedo, atrevernos. Así es. Mariana, pues la verdad es que se me pasó muy rápido el tiempo, Mariana, se me pasó muy rápido la conversación. Agradecerte nuevamente tu tiempo y no sé si haya una última reflexión que quisieras compartir con las organizaciones que están en este proceso de evolución, de ir incursionando más mujeres en el campo laboral. Bueno, ¿qué podría decirles? Las mujeres somos capaces, podemos, es solo cuestión de tener confianza, de atrevernos todos en las organizaciones, porque no necesariamente tiene que ser incluso un cambio difícil en una organización. No, las mujeres aportamos tanto como los hombres, podemos hacerlo mucho mejor en otros casos, y siempre con la idea de no nos comparemos, no somos diferentes, y al final en la organización nos tiene que ver como otro ser humano más trabajando allí, no es, fuiste mujer, fuiste hombre, no, o sea, no tiene sentido, yo creo que diferenciarnos así, ¿no? Adentro somos profesionales, trabajando en lo nuestro y ya está. Ok. Ay, Mariana, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a la audiencia que nos escuchó, y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias, Mariana. Listo, muchísimas gracias a ti. Chao.